Bueno, muy buenas tardes a todos nuevamente. Vamos al espacio de estudios sociales y estamos aquí con noveno 3, ¿ok? Primer lugar, para iniciar con nuestra clase, solamente para recordarles un poquito. Ay, miren, aquí tengo un miembro que se me está agregando por acá. Vamos a ver, ¿quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Blanca, ¿ok? Vamos a darle a probar a Blanca. Ok, bueno, les mencionaba por aquí entonces que para nuestra clase del día de hoy, para iniciar, solamente les quiero hacer un breve recordatorio y de repente aclararles si tienen alguna duda respecto a esto. ¿Cómo estuvimos trabajando en la semana antepasada y la semana pasada también? Bueno, lo primero que va a encontrar usted aquí es el plan de clases, ¿ok? El plan de clases que yo lo había discutido con ustedes, en donde están los puntos que se están calificando aquí en clase, las tareas que hacemos durante la clase y la guía de 5 preguntas que les queda para cada fin de semana, ¿ok? También encuentran acá lo siguiente, el espacio para que ustedes me entreguen su portada de la clase, ¿ok? El espacio para la portada y muy importante, encuentran también acá lo que son las grabaciones de la clase y las presentaciones también, ¿ok? De la clase. A los que no estuvieron en la clase pasada, pues pueden ver ahí las presentaciones y pueden ver los enlaces de YouTube, ¿ok? También Hola, buenas. hola Silvia, buenas tardes, bienvenida. Estamos aquí dando como la introducción, Silvia, de la clase pasada, ¿ok? Ok. Bueno, también hicimos la primera actividad de clase que era el FODA y la segunda actividad de clase que eran las ideas principales del video, ¿ok? Para el fin de semana pasado que no nos conectamos, nos quedó esta guía de 5 preguntas, ¿ok? Para que la hiciéramos en clase. Bueno, y pues nada, eso es lo que hay hasta el momento. Lo mismo voy a estar subiendo esta semana también. Vamos a empezar aquí con la clase del día de hoy, solamente a manera de recordatorio del contenido que veíamos en la clase pasada. Y pues nada, antes de iniciar, ¿me confirman? ¿Tuvieron alguna dificultad con la plataforma? ¿Algo que les pueda colaborar? ¿Una duda que hayan tenido ahí? No, profe. No, profe, todo está bien. En sí, o verdad, al final de cuentas a veces uno le tiene miedo a estas cosas, pero no es nada del otro mundo, ¿verdad? Bueno, gracias por confirmar. Listo. ¿Qué más encontramos? Bueno, las presentaciones que veíamos en la clase pasada era en base a la temática de la vocación humana, ese fue el primer tema que vimos, y hablábamos qué es la vocación humana y qué factores intervienen para la elección de la vocación. ¿Okay? Luego hablábamos también de algunos factores fisiológicos o psicofísicos que influyen en las carreras o en las áreas que nosotros elegimos para estudiar, ¿verdad? Hablábamos también de la importancia de un proyecto de vida, de qué es un proyecto de vida, qué finalidad tiene, etcétera. Y esta fue la primera actividad que hicimos en clase, el FODA. Y ahí estuve leyendo algunas, ¿verdad? Que me parecía muy curiosa, pero bueno, son sus puntos de vista personales, así que están muy bien. El tema 2 que vimos la semana pasada fue el de derechos humanos. Observábamos también, por ejemplo, el origen de los derechos humanos, cómo surge la ONU y cómo se agrupan. También veíamos cómo se clasifican los derechos humanos, que es diferente, ¿verdad? Y hablábamos de que cada uno de ellos se aprobó bajo diferentes circunstancias, ¿ok? Cada uno de ellos se hizo bajo algún acontecimiento histórico como la Primera Guerra Mundial, Revolución Industrial Francesa, perdón, y la Segunda Guerra Mundial, ¿ok? Así que ahí teníamos esa parte. Y hacíamos el análisis de las 5 ideas principales del video. ¿Bien? En clase trabajamos, pero ya teníamos todo esto cubierto. Y esta fue la guía que nos quedó para la semana que pasó. ¿Ok? Esa fue la guía que hicimos. Solamente déjenme ver que tengo 2 estudiantes aquí en sala de espera. Michael Casildo. Michael. No tengo ningún Michael Casildo. Héctor. Bueno. Él es de la sesión 3, sesión 2, profe. Ok, Michael de la sección 2, ¿verdad? Sí, Michael, ¿va a otra clase, Michael? Bueno, ahí vamos a ir entonces. Y en la otra persona que ingresó, vamos a ver.
Héctor. Héctor. Buenas tardes, Lick. Hola, buenas tardes. Vamos a Héctor, sí lo tengo por acá. Héctor se conectó la semana pasada. Sí, sí me conecté. Ok, listo. Bueno, hasta el momento lo que estábamos haciendo, Héctor, es repasar lo que habíamos visto en la clase pasada. Pero ahora sí, vamos a comenzar con el tema del día de hoy. El tema para hoy es el estado de Honduras y sus elementos. Así que va a ser lo primerito que vamos a anotar en nuestro cuaderno, que sería el tema, ¿ok? El estado de Honduras y sus elementos. El estado de Honduras y sus elementos. Muy bien. Bueno, entonces ya tocamos el tema de derechos humanos, de la vocación, etcétera. Entonces vamos a iniciar con esta parte en donde vamos a hablar un poco sobre los elementos que componen nuestro estado, nuestra nación, nuestra república. En qué nos diferenciamos, por ejemplo, de otros países, por qué decimos que otros países hay como representantes un rey, por qué hablamos de que en otros países hay un ministro. ¿Por qué decimos, por ejemplo, que en Estados Unidos hay elecciones cada 8 años y así sucesivamente? ¿Ok? Vamos a ver. Michael, creo que está equivocado de clase, Michael. Michael Casildo. Bueno. Ajá, dígame, teacher. Usted de la sección 2, ¿verdad? Sí. Bueno, ahorita estamos con la 3, Michael. Ok. Revise su horario perfecto. ahí para ver a qué clase va. Bueno, profe, gracias. Listo, a la orden. Hola, José, buenas tardes, mucho gusto. ¿Usted de la sección 3? Buenas tardes. Sí. Ok, usted no estuvo en la clase pasada, ¿verdad? No, lastimosamente no pude estar, fíjese. Ok, bueno, lo primero que estaba mencionándoles acá es que se tienen que agregar en Edmodo, José. En Edmodo encuentran las grabaciones de las clases, encuentran las presentaciones que vimos en la clase pasada y encuentra también las tareas, ¿ok? Todo está en Edmodo, mire. Profe, eso le iba a decir que me mandara el link, que no pude entrar. El código. Sí, el código, perdón. Bueno, no se preocupen, yo lo voy a estar enviando ahí al grupo, ¿ok? Pero ahorita vamos a concentrarnos en la clase, luego les evacúo esas dudas, ¿ok? Ok. Bueno, vamos a comenzar por aquí entonces. Lo primero que vamos a hacer es saber la definición, en este caso, de democracia, ¿ok? Nosotros podemos encontrar diversos tipos de definiciones. Sin embargo, hay algunos que se adaptan a nuestra forma de democracia, ¿ok? Tenemos por acá que es un concepto político que se refiere a una forma de organización social, económica y política soberana, formada por un conjunto de instituciones no voluntarias que tienen un poder de regular la vida nacional en un territorio determinado, para que así funcione mejor una democracia, ¿ok? Así que les voy a pedir que anotemos solamente lo que está de color amarillo, ¿bien? Porque aquí en clase ya los que hemos estado anteriormente sabemos que solo anotamos lo que está en color amarillo, ¿ok? Entonces vamos a escribir por acá democracia y vamos a poner por ahí, ¿ok? Por ejemplo, aquí estamos hablando de que es una forma de organización social, una forma en que los estados se organizan, valga la redundancia, para llevar a cabo las leyes, los procesos legales que tiene un país, la vida en democracia, que se respete la opinión popular, etcétera, ¿ok? Entonces, en pocas palabras, la democracia hace que nuestra voluntad se respete, ¿ok? Y este icono que les agregué por acá no es casualidad, ¿ok? Esa es una pista, por ejemplo, de dónde surgió la democracia. ¿Ustedes saben desde dónde, de qué lugar viene la democracia como tal? ¿Quiénes fueron los primeros en utilizarlo, en aplicarlo? ¿Alguna idea? Roma. Roma, una buena respuesta. Sin embargo, ahí, cerquita de Roma, pero no fue en Roma. Ya vamos a descubrir, ¿ok? Ya vamos a hablar sobre eso. Entonces, Grecia. en Grecia, así es, Carlos, en Grecia, ¿ok? Allá se crean las primeras nociones de democracia. Nada más que en Roma se desarrolla y se aplica. Tanto así que, por ejemplo, si usted va a estudiar derecho,
fijo va a llevar derecho romano, ¿ok? Porque esa clase es básica y fundamental para los que estudian derecho, porque ahí se empezó a aplicar, a ser funcional, pero realmente surge en Grecia, ¿ok? Me dicen, ¿ya terminamos de escribir lo que está de color amarillo? Sí. Sí, ok, Sí. excelente. Bueno, continuamos por acá entonces. Vamos a ver, vamos a borrar acá. Vamos a continuar. Ok, lo que tenemos aquí en pantalla es la portada de la Constitución de la República. Este es un documento oficial que poseen las naciones, ¿ok? En donde están las leyes, las normas, todo lo que regula a un país, a una nación, ¿bien? Y no solamente las leyes, sino también los derechos que como hondureños poseemos. Esto no necesito que lo copien, solamente presten atención. Dice la Constitución de la República en el artículo número 1 de la Organización del Estado. Artículo número 1. Honduras es un estado de derecho, soberano, constituido como una república libre, democrática e independiente, para asegurar a sus habitantes el goce de la justicia, la libertad, la cultura y el bienestar económico y social. Artículo número 2. La soberanía corresponde al pueblo, del cual emanan todos los poderes del Estado que se ejercen por una representación. Pregunta para ustedes. ¿Cómo perciben ustedes el artículo número 1 de la Constitución? Léanlo, analícenlo, díganme si es una realidad en nuestro país, si tuvieran algo que agregar en contra de esto. ¿Qué opinan? Piensen y para que me den una respuesta. Pero no se vayan a pelear, ¿verdad? En pocas palabras, ¿creen ustedes que esto es una realidad? ¿Nuestro país es libre, democrático e independiente? Pues no en todas cosas, profe. En algunas cosas dicen que sí. No en todo es libre, profe. No en todo, o sea, hay algunas limitaciones. ¿Somos un país Exacto. democrático? Pues democrático no creo tanto, porque No, ahora ¿verdad? lo han corrompido, por decirlo así. Sí, es una realidad, claro que sí. Fíjense que en esta parte donde dice independiente, ¿somos un país independiente? No. No. Ok. Normalmente los estudiantes me han dicho, no, profe, porque dependemos de otros países como Estados Unidos, etcétera. Ok, ¿hasta qué punto es malo tener una relación comercial con otro país? ¿Qué tiene de malo? No es malo porque de eso se trata el comercio, pero como que el país en sí, en Honduras, está esperanzado a lo que se dice a los otros países. Es ahí donde viene que no podemos decir tan libertad. Excelente. Entonces podríamos decir, Julia, que no es malo las relaciones comerciales porque ayudan a la economía de un país. Lo malo es la dependencia, ¿ok? La dependencia, que no podamos hacer nada sin ese país no nos colabora, no nos coopera económicamente hablando. Claro que sí, estamos en lo correcto. Muy bien. Ven, ¿por qué no necesité que copiaran esto? Porque ya lo saben. Ok, ahora bien, un dato que les voy a dar es que en nuestro país empezamos a tener constitución como tal hasta 1825, cuando se empieza a emitir la primera constitución, ¿ok? Y a lo largo de los años ha cambiado según sea la necesidad que tenga el país. Por ejemplo, vamos a ver, por ejemplo, en la Constitución de 1825 no se contemplaba el voto a la mujer, ¿ok? Ahora sí. Entonces, hay ciertas cosas que han cambiado, depende de las circunstancias que tenga el país. Muy bien, vamos a hacer la primera actividad que nos va a acumular los puntos de esta clase, ¿ok? En primer lugar, vamos a copiar en nuestro cuaderno estas 6 preguntas y vamos a dejar un espacio de unos 2 renglones entre cada pregunta para que podamos contestarla aquí mismo, ¿ok? Aquí mismo la vamos a contestar. Entonces, lo primero que vamos a escribir ahí es qué significa el término democracia. ¿Cuál es la primera ciudad registrada por una organización social? ¿Qué significa la palabra jerarquía? ¿Cómo se le conoce a la forma de gobierno en donde un solo representante tiene el poder? El rey. ¿Dónde surgió la democracia?
¿cuáles son los poderes en que se divide el Estado y quién propuso esta división? ¿Ok? Vamos a escribir estas 6 preguntas, un espacio, unos 2 renglones en cada una, y me avisan cuando ya las tengan todas escritas, ¿ok? Comenzamos por acá. Pueden escribir como tema actividad 1, ¿ok? Actividad 1 de acumulado, obviamente. Espacio publicitario, solamente ahorita que están escribiendo, ¿ok? Si no se han aplicado la primera dosis de vacuna y tienen más de 20 años, ahorita están vacunando en el Estadio Olímpico, es el que yo tengo conocimiento, pero creo que también están en la Católica y en la, no sé si en la UNA, en la Católica sí sé que están, entonces, y sin restricciones, ¿ok? Y van a estar hoy y mañana. Les digo para qué, por si no se le han aplicado la primera dosis. Gracias. Hola, hola. Dígame, José. No, solo dándole gracias por el, no solo dándole gracias por el dato. Ok, sí, la ok. verdad que iba a buscar al respecto. Sí, es verdad, es verdad. Y fíjense ustedes que lo que se recomienda es tomarse una acetaminofén. Yo me la fui a aplicar hoy y el brazo lo tengo así como que me duele bastante. Pero... Yo fui también, profe. ¿Usted también fue? Sí, profe. Ay, verdad, pero qué bueno que se salió súper rápido. Cuando fui, inmediatamente salí. Sí, así está. Es que corran la voz, ¿verdad? ¿Para qué? Porque yo realmente que pensé que no íbamos a conseguir vacunas, porque las personas que somos menores de 30 no estábamos contemplados para votar, para votar, para vacunarse, lo que estoy hablando de democracia, ¿va? Entonces, pero gracias a Dios que se dio la oportunidad. Ok, terminamos, ¿nos hace falta todavía? Todavía me faltan 2, profe. Ok, listo, esperamos entonces. Gracias, profe. Bueno, bueno. Stephanie Morales. Stephanie Morales es compañero de ustedes. ¿Sabe? Si no me equivoco, una colorcita. Ok, vamos a ver entonces. Vamos a salirte la duda, Héctor. Stephanie, buenas tardes. Ahí se le está conectando. Stephanie, buenas tardes. Hola, hola. ¿Nos escucha, Stephanie? Bueno. ¿Nos escucha, Stephanie? Buenas tardes. Siempre escríbanme un mensajito. Si tienen malo el audio, escríbanme, profe, presente o algo ahí, ¿verdad? Para que así saber si es que tienen el audio malo. Ok, bueno, como les mencionaba entonces, esta sería nuestra primera actividad de clase y vamos a ver ahorita un video que nos va a ayudar a responder estas preguntas. De igual manera, voy a ir haciendo algunas pausas para explicarles algunas cosas. Entonces, creo que ya terminamos de copiar las preguntas, ¿verdad? Sí, profe. Sí. Ok, Sí. listo. Vamos a comenzar entonces. Aquí, entre más rápido avancemos, más temprano vamos a salir, ¿ok? Porque esa sería la actividad para hoy. Entonces, continuamos por aquí. Vamos a
Vamos a proyectar en la parte del video que nos va a ayudar a contestar estas preguntas y a su vez vamos a ir, ¿verdad? Paso a paso explicando algunas cosas importantes. ¿Ok? Vamos a ver por acá. Ok, bueno, vamos a comenzar. La mayoría de los países del mundo se definen como democracias. En griego, demos significa pueblo y kratos significa poder, gobierno. Un régimen democrático sería donde gobierna el pueblo. Primera pregunta. La palabra democracia proviene de dos vocablos, demos y kratos, ¿ok? Pueblo y gobierno. Entonces, en pocas palabras, la respuesta que va a escribir en esa primera pregunta es gobierno del pueblo, ¿ok? Así que eso es democracia, el gobierno del pueblo. Primera pregunta. Democracia, gobierno del pueblo. Vamos a ver, continuamos por acá. ¿La tienen ya? Sí, profe. Sí. Vamos a ver, entonces ya sabemos que viene dos vocablos, demos y kratos, gobierno del pueblo. Pero, ¿realmente existe la democracia? Las sociedades humanas se han organizado de distintas maneras a través del tiempo. Todo indica que en la Edad de Piedra, cuando los grupos no eran muy grandes y había pocas riquezas que acumular, el poder estaba bastante repartido y la única superioridad que se reconocía era la de los de más edad con respecto a los menores. Posiblemente haya sido una relación de respeto, más allá que de una diferencia social. O sea, en pocas palabras, para este tiempo, todas las personas eran iguales, ¿ok? No era como que alguien tuviera más poder que otra, en la comunidad primitiva más que todo. Pero, ¿cómo se fue modificando esto? Sigamos viendo el video. Una de las primeras ciudades de las que se tiene registro es Cataloyuc, una sociedad de hace unos 8,000 años en la que Ahí tenemos nuestra segunda pregunta. De las primeras formas de organización social, no estamos hablando de democracia todavía, estamos hablando de una organización social. La respuesta la tenemos por acá. El lugar se llamaba Cataloyuc, ¿ok? Cataloyuc, y eso fue hace unos 8,000 años. Algo curioso de esta ciudad es que saben ustedes que hasta estaba como subterránea, tenían como se podría decir que más allá de la ciudad no solamente era la superficie, sino también era subterráneo. Y esto lo encontramos actualmente en Turquía, por esas regiones de que antes se llamaba Mesopotamia, ¿ok? Así que ahí fueron las primeras formas de organización social. Vamos a seguir escuchando el video. no había una persona especial a la que llamar gobernante. Pero todo cambió cuando se empezó a pensar que algunas personas eran más importantes que otras. Desde la prehistoria existieron chamanes o sacerdotes que servían como puente entre el mundo físico y el espiritual. Uno de sus trabajos era observar los astros que, se pensaba, tenían mensajes para los humanos. Desde que surgió la agricultura, este rol se hizo más importante. El mensaje de los astros indicaba cuándo sembrar y cuándo cosechar, por ejemplo. Ok, aquí estamos viendo entonces algo que fue cambiando con la historia. Estas no son preguntas, solo se lo estoy explicando, ¿ok? Anteriormente no había una diferencia social. Todos eran importantes, todos tenían algún rol, ¿ok? Hasta que de repente fue cambiando esto y los chamanes o sacerdotes se les empezó a dar un trato diferente, ¿ok? Porque se creía que ellos tenían contacto con los dioses y, por ejemplo, si había sequía, entonces le preguntaban a él, por ejemplo, que le preguntara al dios del sol porque había sequía. Si necesitaban agua, le decían que le pidiera al dios de la lluvia que lloviera. Entonces, él o los chamanes fueron teniendo un grado de importancia diferente a los demás personas, ¿ok? Cosechar, por ejemplo. Los sacerdotes, conectados con las estrellas y los dioses, fueron adquiriendo más poder y de una organización horizontal se fue formando una jerarquía. La palabra jerarquía significa orden sagrado. Siguiente pregunta. ¿Qué significa la palabra jerarquía? Orden sagrado, ¿ok? Creo que es la pregunta número 3, si no me equivoco. ¿Okay? Entonces, ahí tenemos jerarquía, orden sagrado. Eso significa.
Para los antiguos egipcios, el faraón era un intermediario entre el pueblo y los dioses. El emperador japonés es considerado el soberano celestial y durante muchos años se pensó que la autoridad de los reyes provenía de Dios. Todavía hoy muchos creen que la autoridad es de origen divino. Cuando el gobernante es uno solo, la forma de gobierno se llama monarquía, pero cuando el gobernante se le conoce como un rey, es una monarquía, ¿ok? O sea, cuando hay un rey que tiene las autoridades o tiene el máximo poder en un lugar, ¿ok? Pero, por ejemplo, si hay algún país que tiene una monarquía, es un rey, pero si es una monarquía absoluta, el rey gobierna todo, ¿ok? Pero si es una monarquía parcial, hay un primer ministro, como por ejemplo, ¿qué lugar del mundo conocen ustedes que tiene un rey o una reina? España. Inglaterra, por ejemplo, España, por ejemplo, claro que sí. Esos lugares tienen una monarquía, pero la diferencia es que ellos tienen o eligen un primer ministro que hace el papel del presidente. Es como, por ejemplo, que aquí en Honduras fuera una colonia británica, nuestra reina fuera la reina Isabel y que el representante de aquí del país fuera el presidente del Congreso Nacional, ¿ok? Un primer ministro. Es lo que pasa, por ejemplo, en Canadá. En Canadá es un primer ministro el que gobierna como tal, ¿ok? Así que esa es una forma de gobierno. Hay muchas más. Está, por ejemplo, la teocracia, que es cuando una persona, no simple y sencillamente puede ser un rey, puede ser cualquier persona, se está en el poder por muchísimos años y él dice que lo impuso Dios o los dioses, ¿ok? Esa es una teocracia. Mientras que tenemos, por ejemplo, ¿cómo se le conoce a aquella forma de gobierno en donde una persona, sin ser rey, gobierna un país hasta que muere? Que uno le tiene mucho miedo a eso y dice, Honduras está por convertirse en una, ¿qué dice uno? ¿Qué palabra usa? Cuando un dictador o una dictadura, claro está, ahí estamos entonces. Bueno, hay muchísimas otras formas de gobierno que las vamos a ir conociendo aquí en la clase, ¿ok? no todos los pueblos han sido monárquicos. Por ejemplo, sabemos que había y hay sociedades indígenas en las que las decisiones se toman de manera colectiva. En la cultura occidental, desde el siglo V antes de nuestra era, en Atenas, Grecia, surgió la que es reconocida como la primera democracia. Ajá, siguiente pregunta. ¿Dónde surge lo que nosotros conocemos actualmente como democracia? ¿Escucharon? Atenas. En Atenas, Grecia. Grecia. Muy bien, en Atenas, Grecia. Ahí surgen las primeras manifestaciones de democracia, ¿ok? Todos tomaban parte en las decisiones que afectaban a la comunidad. ¿Todos? Bueno, no podías participar si eras un joven sin entrenamiento militar, si no poseías tierras, si tú o tus padres tenían deudas con la ciudad, si eras esclavo o si eras mujer. Se pensaba que solo los hombres con propiedades tenían derecho a decidir. Tuvieron que pasar muchos años para que el derecho al voto fuera para todos. Por poner un ejemplo, en Estados Unidos fue hasta 1870 que los hombres de ascendencia africana tuvieron derecho a votar. Y las mujeres lograron el reconocimiento a ese derecho hasta 1920. En México no se garantizó sino después de muchas luchas hasta 1953. Él está dando el dato de México, yo le voy a dar el de Honduras. En Honduras la mujer empieza a ejercer el sufragio hasta 1955, ¿ok? Gracias a Julio Lozano Díaz, luego de las huelgas del 1 de mayo de 1954, entonces se empezó a manifestar el pueblo como tal y la mujer empieza a obtener la participación ciudadana. Imagínense ustedes, hasta 1955, increíble, ¿verdad? ¿Puedes creer? El modelo de democracia que prevalece en la mayor parte de los países americanos y europeos está basado en las ideas de Montesquieu acerca de la división de poderes. La idea... Listo, ahí tenemos la siguiente pregunta. La siguiente pregunta no me recuerdo cómo va la pregunta, pero la respuesta es Montesquieu y propuso una división de poderes. La siguiente pregunta sería Montesquieu, ¿ok? Y propuso una división de poderes, 2 puntos.
micrófonos. Ok, listo. Montesquieu y propuso la siguiente división de poderes. 2 puntos. Es que hay una parte del Estado que escribe las leyes, el poder legislativo, con sus diputados y senadores. Otra que interpreta esas leyes y resuelve disputas, el poder judicial, en el que están los jueces y magistrados. Y otra que ejecuta la ley y mantiene la responsabilidad por el gobierno, el poder ejecutivo, del que forma parte el jefe de Estado, que en muchos países es el presidente o el primer ministro. Y Ok, ahí tenemos entonces, para completar nuestra pregunta, para completar nuestra respuesta, perdón, tenemos por acá esta parte, ¿ok? Dice que Montesquieu propuso la división de estos 3 poderes, en donde están los diputados y el senador, ¿cómo se le conoce? Ujú. Ujú. ¿Cuál fue la pregunta, profe? Disculpa. Es para completar la respuesta. La pregunta decía, Montesquieu propuso 3 poderes del Estado, ejecutivo, legislativo y judicial. ¿Cuál sería este que les estoy señalando? En donde está el diputado y los senadores, por ejemplo. Aquí en nuestro país no tenemos senadores, sino que diputados. Ejecutivo. Ejecutivo sería el del presidente. Este sería el poder legislativo, ¿ok? Ok. Legislativo. Con esto completamos nuestra respuesta. Montesquieu propuso 3 poderes del Estado. Legislativo, donde están los jueces y los magistrados, ¿qué sería? Jueces. Jueces. ¿Cuál sería? Judicial. Judicial, claro que sí, judicial. Y por último, donde está el presidente, en este caso que es de nuestro país, pero si tuviéramos una monarquía absoluta sería un primer ministro, si tuviéramos una monarquía, ¿verdad? Ok, aquí sería entonces el... donde está el presidente y en este caso serían los secretarios de Estado, el secretario de Turismo, el secretario de Comercio, no sé, de Salud, de Educación. ¿Cuál iría acá? Poder Ejecutivo. ejecutivo, claro que sí, ejecutivo. Muy bien. El poder ejecutivo. Entonces, ahí terminamos de completar nuestras 3 preguntas, nuestra respuesta, perdón. Importante para ir terminando por acá, ¿ok? No solamente existen estas formas de poderes, vamos a ver cuáles otras existen. Según la ley, estas son las que deben de existir en nuestro país, pero también se habla de otras, ¿verdad? y los ministros o secretarios. Si la democracia funcionara como se supone, todos los ciudadanos elegiríamos mediante el voto a quienes forman parte de estos poderes. A partir de las opciones que nos proponen los partidos políticos, elegimos a nuestros representantes, o sea que, idealmente, podemos seleccionar a quién toma las decisiones por nosotros. Esto se llama democracia representativa. Pero tiene 3 inconvenientes. El primero es que hay más poderes que los 3 oficialmente reconocidos. A partir del siglo XX, los medios de comunicación cobraron tanta importancia, influyendo en la formación de la opinión pública y hasta en decidir quién ganaba las elecciones, que se empezó a decir que constituían un cuarto poder. También otras organizaciones como las iglesias y las grandes empresas tienen suficientes recursos como para influir en la toma de decisiones sociales, aunque no sean reconocidas como parte del Estado. A estas se les llama poderes fácticos. O sea, lo que quiera dar a entender es que hay países en donde los medios de comunicación, las iglesias, etcétera, toman tantas decisiones y tienen tanto poder que funcionan como otro poder del Estado, ¿ok?
Un ejemplo, según encuestas, en Estados Unidos, el 66% de la población apoya un control de armas más estricto, pero la NRA, la Asociación Nacional del Rifle, un poder fáctico apoyado por los grandes fabricantes de armas, ha impedido que eso suceda. El segundo es que, aunque idealmente cada partido político representa a un sector de la sociedad, en la actualidad no pasa esto. Los miembros de los partidos forman su propio sector. Se le llama la clase política. Defienden sus propios intereses y suelen usar los intereses de la gente como meros lemas de campaña. El tercero es que en muchos de los países de Latinoamérica, una gran parte de la población no tiene suficiente conocimiento histórico, político y científico, lo que facilita que sea víctima de manipulación, tomando decisiones pensando en gratificaciones individuales e inmediatas en lugar de beneficios sociales y a largo plazo. Personajes tan diferentes como Proudhon y Roosevelt están de acuerdo en que no puede haber democracia si no hay educación. Ahí termino con esa parte. No hay democracia si no hay educación. Miren ustedes qué interesante esto y qué tan necesario para la sociedad en general. Que sepamos la importancia de la democracia como tal. Muy bien. Bueno, se nos acaba el tiempo. Vamos a salir y vamos a ingresar. Les aseguro que solo va a ser parte de la siguiente hora, ¿ok? Para explicarles algunas cosas y con eso terminamos con la clase, ¿ok? Así que salimos y nos conectamos nuevamente, por favor. ¿Ok? Salimos. Ok, Lili.